generalidades como siempre para su abordaje clínico integral. Muy bien. Yéndonos a su definición, tenemos que es una activación patológica de la cascada de coagulación. Muy bien. Es decir, es una coagulopatía. Una coagulopatía. Y concretamente es una urgencia hematológica. Muy bien. De las pocas urgencias hematológicas que vamos a ver. Como decíamos, es un síndrome dado a que es adquirido por muchas causas subyacentes, entre las cuales destacan la infección o sepsis. De hecho, la sepsis es la etiología que lleva a más índices de mortalidad, aproximadamente el 40%, enseguida lo vamos a explicar. Aproximadamente el 40% de los pacientes que hacen una CID, una coagulación intravascular diseminada por sepsis, llegan al deceso, lamentablemente. Muy bien. Por otra parte tenemos el trauma, pacientes politraumatizados o particularmente el trauma craneoencefálico, dado a la liberación del factor tisular, llegan a desarrollar esta coagulación intravascular diseminada y también es de las causas más comunes, cuya mortalidad se aproxima al 36%. Muy bien. Complicaciones obstétricas, pancreatitis, cánceres como particularmente las neoplasias hematológicas como la leucemia promielocítica. Muy bien, en este caso acotar leucemia promielocítica entre las neoplasias sanguíneas más comunes, ¿correcto? Y el síndrome nefrótico, por último. Es de las causas más comunes. Hay un poco más, pero nos adentramos a algunas de las más comunes. Muy bien. Decíamos que epidemiológicamente la incidencia y prevalencia son desconocidas, no obstante son altas la incidencia y prevalencia. Y la mortalidad en estas entidades, sepsis, trauma y leucemia, son las entidades cuya mortalidad pues, se establece que es más alta. Pero constantemente se están haciendo sondeos y estudios para determinar las etiologías y demás. Muy bien. Vamos a hablar sobre los mecanismos fisiopatológicos. Decíamos que si bien es una coagulopatía, aquí van a estar manifestándose constantemente. También va a diferir un poco con base a la etiología o al agente causal. Si el componente es predominantemente trombótico, o en cuyo caso es fibrinolítico. Pareciera una paradoja porque aquí se está mezclando el componente trombótico y por otra parte el fibrinolítico, pero en esencia una cosa lleva a la otra y por entenderlo rápidamente vamos a decir que la fibrinólisis compensa a la trombosis. Muy bien. Ahorita vamos a ver específicamente cuál es la cascada de la coagulación intravascular diseminada. Decíamos que vamos a tener una causa subyacente, un paciente séptico, particularmente por infecciones gram negativas, por bacterias gram negativas, paciente politraumatizado o con un trauma pues bastante amplio o severo, cuyo factor tisular se va a disparar. Muy bien. El factor tisular, como sabemos, corresponde a la vía extrínseca de la coagulación y es el factor 12. Muy bien. Este factor tisular aumentado va a aumentar los niveles de trombina. Muy bien, este es nuestro principal precursor, la trombina. La trombina va a convertir los niveles de fibrinógeno en fibrina, ¿correcto? Y aquí es donde empieza realmente el problema. Estos niveles enormes o exagerados de fibrina van a propiciar coágulos. Muy bien, el principal componente de nuestra fisiopatología. Muy bien, que es la trombosis. Entonces vamos a tener a un paciente con microtrombos que inminentemente van a causar una isquemia orgánica. Esa trombosis va a causar isquemia a diferentes órganos. Nivel renal, entérico, hepático, EBC, etcétera, etcétera. O en sí puede ser una microcoagulación que produzca daño orgánico múltiple. Muy bien.
Asimismo, además de la isquemia orgánica que propician estos coágulos, la exagerada formación de coágulos va a gastar los componentes hemostáticos, principalmente las plaquetas y el fibrinógeno. Muy bien, al haber pocas plaquetas, que lo vamos a ver en una trombocitopenia, o al haber poco fibrinógeno, que lo vamos a ver ya en los estudios laboratoriales, en los paraclínicos, vamos a tener un paciente propicio o con el terreno propicio para que forme hemorragias. Muy bien, el componente hemorrágico, ¿correcto? Este componente hemorrágico pues nos va a producir mayor hipoperfusión, mayor injuria, todavía mayor daño a órganos diana, etcétera, etcétera. Asimismo, los niveles sobreexagerados de fibrina, como decíamos, van a activar las vías de fibrinólisis, ¿correcto? De tal manera que cuando se activa la vía de fibrinólisis, se ve el plasminógeno junto al factor tisular del plasminógeno, van a convertir, este plasminógeno, perdón, se va a convertir en plasmina, muy bien, en plasmina, cuya función va a ser la degradación de monómeros de fibrina, ¿correcto? Dado a que está exageradamente elevada aquí, la activación de las vías de fibrinólisis pues van a causar una ruptura de los monómeros de fibrina para compensar y antagonizar un poco esta elevación excesiva. Muy bien. ¿Cómo lo vamos a ver en los laboratoriales? Vamos a ver niveles altos de dímero D y de otros productos de desecho de la fibrina. Muy bien. Básicamente esta es la fisiopatología. Decíamos, es una constante retroalimentación entre el componente trombótico y entre el componente hemorrágico, dado a que el componente trombótico gasta muchos de los factores de coagulación y componentes hemostáticos. El paciente con una plaquetopenia, con bajos niveles de fibrinógeno, va a producir hemorragias, y además estas mismas hemorragias se van a agravar por la degradación constante de la fibrina. Muy bien, entonces son dos mecanismos por los cuales se retroalimenta este componente. Entonces es difícil de compensar en este caso, porque tenemos a un paciente de por sí con daño a órgano diana por isquemia, y si a esa isquemia la empeoramos por una hipoperfusión, producto de las hemorragias, de la hipovolemia, etcétera, etcétera, entonces es difícil de compensar. Entramos muchas veces en el paradigma de tratar el componente trombótico con heparinas, particularmente heparinas bajo peso molecular, o bien reponer, transfundir al paciente con crioprecipitados, pero no queremos llegar al momento de empeorar un componente por intentar arreglar el otro. Muy bien, entonces es por eso que aquí radica la complejidad de este cuadro, y tenemos que apegarnos a las guías y sobre todo al juicio clínico y a las individualidades de cada paciente para saberlo estratificar y darle el abordaje correspondiente. Muy bien. En los paraclínicos vamos a ver a un paciente, como decíamos, con prolongación de los tiempos de protrombina y de tromboplastina, producto de que los componentes hemostáticos se están gastando. Asimismo vamos a ver trombocitopenias menores a 150,000. Vamos a ver pacientes con un dímero D elevado, producto de que se está degradando constantemente la fibrina. Vamos a ver ese dímero D elevado. Y en los frotis vamos a ver esquistocitos. Muy bien, vamos a hacer un frotis periférico, y de hecho es el hallazgo patognomónico de esta coagulopatía. No obstante, los esquistocitos, como sabemos, los podemos encontrar en muchas otras entidades, como el síndrome urémico hemolítico, la anemia de células falciformes, etcétera, etcétera. Aquí es uno de los componentes principales para establecer el diagnóstico, y por el hecho de encontrar los esquistocitos en esta entidad, las otras patologías que mencionamos entran en un diagnóstico diferencial. Y bueno, hablando de los paraclínicos,
Para hacer el diagnóstico vamos a utilizar una escala que se llama ISTPH, que es un acrónimo de International Society of Thrombosis and Hemostasis, ¿correcto? Vamos a evaluar en esta escala el recuento plaquetario, la elevación de los productos de degradación de la fibrina, el tiempo de protrombina prolongado y asimismo los niveles de fibrinógeno, que en cuyo caso están descendidos. Muy bien. Aquí vamos a puntualizar todos estos puntos, y una puntuación mayor a 5 puntos nos indica coagulación intravascular diseminada manifiesta. Muy bien, es igual a que sí reúne los criterios para establecer el diagnóstico. Y en cuanto al tratamiento, ya decíamos, según los componentes, si es de predominio trombótico o predominio hemorrágico, vamos a recurrir a la anticoagulación o a reponer los hemoderivados según se necesite. Muy bien. Cabe mencionar, obviamente, el gold estándar para dar la resolución va a ser el abordaje de la causa subyacente. Si es un paciente traumatizado, pues obviamente vamos a empezar por ahí. Si es una paciente con una complicación obstétrica, etcétera, etcétera, vamos a empezar por ahí. Y obviamente eso es lo resolutivo, pero para efectos del tratamiento conservador, vamos a ver si reponemos crioprecipitados o si nos encaminamos a la terapia anticoagulante. Muy bien. Les recomiendo investigar esta tabla de la ISTPH. Ahí, como no todos los criterios valen un solo punto, vamos a ver diferentes criterios, y algunos valen 2, algunos valen 1, pero les recomiendo que la busquen para hacer el abordaje diagnóstico correcto y no tener dudas al respecto. Como siempre, ha sido un placer y nos vemos hasta la próxima.